Aparece que está grabando, ¿sí? Gracias. Sí. Muy bienvenidas, hermanas Alinja Mushka, Munashka, Ñañaicuna. Muy bienvenidas, hermanas, a este espacio de cuidado, este espacio seguro de mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Mi nombre es Alejandra Arancibia, soy una sobreviviente de violencia sexual, soy terapeuta, orientadora, feminista, madre, hermana, compañera, y he dedicado toda mi vida a hablar sobre este tema. No me voy a posicionar como experta ni referente de este tema en ningún caso, solamente aquí yo voy a compartir desde mi experiencia y la experiencia que hemos compartido muchas hermanas a través de nuestros talleres, nuestra comunidad, donde todas ahí de alguna manera hemos ido aportando un granito de arena a estas nuevas comprensiones, porque finalmente la violencia sexual a nosotras nos deja demasiadas confusiones y nos cuesta ponerle nombre a lo que hemos vivido y estamos así confundidas muchos años de nuestra vida. Les voy a pedir que cualquier consulta que vaya surgiendo lo puedan ir escribiendo por el chat o por el, no sé si por el chat, mejor Pau, y ahí después cuando yo termine esta presentación, vamos a responder todas las preguntas, vamos a poner este video en pausa y vamos a responder todas las preguntas porque ya ahí ya estamos entrando en un círculo más privado para nosotros. Bueno, Igual voy a estar pendiente del chat, Ale, por si es que surge cualquier cosa y te voy a avisar. sí, ojalá que al final de la presentación abordemos todas las preguntas para no estarnos deteniendo tanto y poder hacer la presentación y después conversar. Entonces, cualquier consulta, pregunta que vaya surgiendo, las vemos al finalizar la presentación, por favor. Ya, ok. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿cómo acompañar a una sobreviviente de abuso sexual o de violencia sexual? Este taller tiene este nombre porque más allá de que a muchas les interesa saber cómo acompañar a sobrevivientes, para mí en mi camino me he ido dando cuenta que finalmente, más que acompañar a otras, primero nos empezamos a acompañar a nosotras mismas. Y es súper importante poder asumir ese compromiso de acompañarse a una primero para poder acompañar a otras, independientemente se haya tenido o no la experiencia de violencia sexual. Este taller sirve tanto para mujeres que han vivido la violencia sexual o como para mujeres que quieran acompañar a sobrevivientes de violencia sexual. Aquí nosotras hemos ido definiendo fases que vive una sobreviviente de violencia sexual, que son varias. Hemos ido identificando que la experiencia de violencia es un trauma psicosensitivo, espiritual y también biológico, porque causa un biochoc emocional y corporal que trae por consecuencia inmediata un shock, un bloqueo completo que nos disocia de lo vivido, negándonos a nosotras mismas la violación. La violencia sexual no tan solo daña nuestras relaciones, sino que también daña y de alguna manera pone en pausa nuestra vida. Espérame. Pone en pausa nuestra vida en una parte súper importante de nuestro ciclo vital, que es cuando nosotros comenzamos a experimentar algunas crisis existenciales para poder reencontrarnos finalmente con nuestra identidad y nuestra personalidad. La violencia sexual hace que todo eso quede en pausa, quede suspendido para nosotros estar en una sobrevivencia de la violencia que estamos experimentando. Y en ese camino también es que nosotros nos vamos reconociendo como víctimas, que también es un reconocimiento que nos cuesta tiempo poder asumir, porque el asumir el que hayamos vivido una violencia sexual, de alguna manera nos hace posicionarnos como víctima y el arquetipo de la víctima no es tan bien visto en esta sociedad, como que la víctima no es la ganadora, la víctima no es resiliente, la víctima no puede como hacerse responsable de su vida. Entonces hay varias como creencias limitantes o creencias culturales que van ahí conjugando para que nosotras vayamos negándonos a nosotras mismas esta experiencia vivida, que son experiencias que podemos vivir
de forma prolongada mucho tiempo, sobre todo cuando estas violencias se dan al interior del hogar, por parte de nuestras familias. Este es uno de los motivos principales de por qué nos demoramos tanto tiempo en develar y denunciar, sin considerar que nuestro entorno no está preparado para contener este tipo de develaciones, acentuando en la mayoría de las sobrevivientes la culpa, la responsabilidad y la vergüenza. Algo que nosotras hemos dicho, que hemos ido también visto, que cuando nosotras nos reconocemos, que también es importante reconocerse como una víctima, porque eso nos permite a nosotras poder, por ejemplo, poner una denuncia. Si no tenemos ese reconocimiento, quizás nunca vamos a denunciar y quizás nunca tampoco vamos a develar. Cuando nosotras hacemos este reconocimiento de asumir esta experiencia vivida, comenzamos a vivir un camino de sobrevivencia, donde estamos nosotras en un camino ahí de mucho, para mí como la sensación es como estar nadando, como que nos estuviésemos ahogando en el mar y estamos tratando frecuentemente, tratando de encontrar un lugar sólido como para poder comenzar a respirar de forma más armónica, más tranquila. Entonces ahí cuando van apareciendo personas que de alguna manera son como salvavidas, pero a veces son más relaciones tóxicas que se van sumando a nuestra experiencia de vida, porque la violencia sexual, como se da dentro de un contexto de violencia, nos hace creer que esa es la única forma como se relaciona un hombre y una mujer, de una forma violenta. Y poder deconstruir también esa forma de relacionarnos es todo un trabajo que se va también haciendo desde la sobrevivencia. Dejamos de sobrevivir, yo creo, el día que nosotras logramos tener un espacio sólido, un espacio seguro, protegido, donde podemos comenzar a relajarnos y comenzar a crear la vida que nosotras queremos. Fases que vive, vamos a continuar con las fases. Reconocer o aceptar lo que hemos vivido es el primer paso a la sanación. Es como el primer paso para comenzar a sanar. Cuando nosotras decidimos sacar esta vivencia del secreto, de lo oculto, de lo vergonzoso, comenzamos a hacer un camino de sanación. Ese es como el primer paso y cuesta muchísimo darlo, porque no tenemos en nuestro entorno figuras protectoras que nos digan, sabes qué, aquí estás protegida, aquí puedes decir lo que tú quieras. No sucede eso. Lo que sucede es todo lo contrario, que cuando nosotras develamos, en la mayoría de los casos nos están enjuiciando, nos están responsabilizando, nos están culpabilizando, preguntando ni por qué lo estáis diciendo ahora, por qué esperaste tantos años. Y todas esas preguntas, más que colaborarnos a nuestra recuperación, nos dañan aún más. Son nuevas violencias que vivimos a propósito de esa primera violencia. A propósito de esa primera violencia. Acompañado del deseo de querer sanar en una búsqueda de la armonía y estabilidad en su vida. Así es cuando nosotros comenzamos a tener como un camino de recuperación de una misma. La segunda fase es contarlo, develarlo a otras, idealmente en un espacio seguro, de contención, libre de juicios. Denunciar el abuso de violencia sexual es una decisión personal que debemos aprender a respetar, aunque no la comprendamos. Idealmente siempre lo mejor será denunciar, y cuando estén dadas las condiciones, porque no siempre están dadas las condiciones para que nosotras podamos denunciar, hacer una denuncia en Carabinero o en cualquier espacio, tenemos que tener una red, idealmente una red que nos dé a nosotras la contención y la protección necesaria para poder asumir ese proceso que es súper desgastante. Hacer una denuncia por violación es un proceso muy, muy desgastante que requiere mucha energía de una sobreviviente que está en ese preciso momento en un proceso de sobrevivencia, porque hacemos las denuncias como en ese momento. Por eso es tan importante hacerlo con una red de apoyo contenida y ojalá ya tomando terapia, idealmente. Porque también la terapia nos ayuda a nosotras a priorizar qué es más importante, si hacer realmente en este momento la denuncia, ahí también conjugan los tiempos de prescripción, si el caso tiene muchos años, no está prescrito, hay varias cosas en el aspecto legal
que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, si una comienza a hacer una terapia y ve que, no sé, le quedan unos cuantos meses para que su caso prescriba, y si quiere denunciar, idealmente hacer la denuncia en ese momento y que la persona esté contenida. Pero si tienes más tiempo, tu caso aún no está prescrito, puedes darte un tiempo como para tener un espacio terapéutico de reencuentro que te ayude a ti también a priorizar las necesidades que tú necesitas en ese momento para estar bien. Porque lo más importante dentro de todo esto es que nosotras estemos bien, que nosotras nos sintamos bien con lo que estamos haciendo. No cumplir las expectativas ni las ideas que tienen otras personas. Lo importante es que nosotras estemos ahí estables. Está entrando otra persona, Pau, para que la verifique. Sanar acompañada es el contexto ideal para una sobreviviente, el que da pie a un proceso inicial de cura que no termina. Siempre estaremos sanando, comprendiendo, abrazando nuevos cambios, nuestros cambios, avanzando en nuestra vida. La violación sexual se vive con intensidad, en soledad, de forma imprevista, algo que no esperábamos, un ataque sexual, y pareciera que no tiene una aparente solución. Esa es como la idea que ronda cuando nosotras vivimos esta violencia. Nos sucede, es algo que nosotros no esperamos, o sea, para empezar, nos sucede cuando somos muy niñas, cuando estamos en un ciclo vital de desarrollo, donde estamos ahí tratando de tener una conexión con nosotras mismas, y esto viene y asalta todo, y viene de una forma imprevista y se instala por mucho tiempo ahí, porque no es que pase una sola violación, sino que son violaciones reiterativas, sobre todo cuando se dan al interior de la casa. Y pareciera que no tuviera una solución, porque cuando las sobrevivientes develamos, le decimos a la mamá, le decimos a la tía, como que a todas pareciera que esto no les importara mucho, como que te dicen ya, bueno, ya pasó, o como que esto no es tan importante, lo minimizan, lo niegan, de alguna manera te dicen que guardes silencio porque no es tan importante, y como que también el hacer esta denuncia, o esta funa, o esta develación, trae también muchos quiebres al interior de la familia, que es algo que también pesa mucho a la hora de poder denunciar. Aquí puse una frase que dice: sanaremos el día que nunca más nos violen, ni abusen a ninguna. Porque siempre nos están preguntando a los sobrevivientes qué día vas a sanar, porque siempre nos están diciendo: eres tan agresiva, tienes este comportamiento, eres tan disruptiva, eres rebelde, eres desobediente. Y bueno, tenemos todas las razones para tener ese comportamiento si nos han violado cuánto tiempo. Hemos recibido violencias que no tendríamos por qué haber recibido nunca en nuestra vida. Así que nosotras consideramos que el día que nosotras sanemos realmente va a ser el día que nunca más violen a otra más. Que estamos bien lejos de que eso suceda, pero estamos trabajando para irlo erradicando. Precisamente estos espacios ayudan a generar una nueva conciencia, a generar una conciencia que dé cuenta del impacto, de las consecuencias que deja esta violencia en nuestra vida. Acá yo identifico 5 fases que vive una sobreviviente, que acá adelante la estaba compartiendo también, pero tienen más que ver con el aspecto de la sanación, y acá tiene más que ver como con la línea de tiempo que nosotras vamos viviendo cuando hemos vivido esta violencia. La primera es sobrevivir, resistir a la violencia, o sea, somos víctimas en la primera fase. Nos están pasando estas violencias por mucho tiempo. De ahí a que nosotras nos reconozcamos una sobreviviente pasa harto tiempo, porque antes de eso tenemos que también reconocernos como víctimas de un delito, víctimas de una violación que no hemos consentido. También develar y denunciar es otra fase, que yo las pongo juntas, porque para algunas sobrevivientes es más importante develar, hacer terapia, repararse, que denunciar. Y eso también tiene que ver con las priorizaciones que una va estableciendo en las terapias, que qué es más importante en este minuto. Porque igual nosotras estamos... Hay alguien que tiene el audio encendido. Me perdí. Sobre la terapia estabas No, conversando. sí, no me olvidé de eso, me perdí porque estoy desactivando los micrófonos, gracias hermana. Bueno,
Develar y denunciar es algo que yo coloco en el mismo nivel, porque para algunas sobrevivientes es importante la denuncia, para otras develar, para otras ambas cosas, pero eso depende de la situación emocional en la que esté la sobreviviente y de lo que ella decide, y nosotras tenemos que aprender a respetar la decisión de la sobreviviente, porque finalmente es ella la protagonista de su vida. Es ella la experta en su vida. Nosotras tenemos que aprender a proteger lo que ella decida y a ser respetuosas con sus decisiones. Sanar en comunidad. Es súper importante cuando nosotras nos reconocemos sobrevivientes y queremos comenzar como un camino de recuperación a nosotras mismas, encontrar una comunidad donde se puedan hablar estos temas, porque es mucho más rápido y más efectivo que una terapia individual. Pareciera que cuando uno está en una terapia individual fuera más lento el proceso, no digo que no sea necesario, es necesario también, pero la comunidad viene aquí a complementar todo ese proceso, que lo hace mucho más rápido también, porque la sobreviviente cae en otras comprensiones, se da cuenta de otras cosas y finalmente asume que nunca fue su responsabilidad, porque lo primero que a nosotras nos interesa liberarnos es de la culpa, que es tan jodida también la culpa que nos han hecho aprender y nos han enseñado. Porque nosotras no nacimos mujeres culpógenas, sino que nos enseñan a sentirnos culpables. Consecuencias en la vida de una sobreviviente de violencia sexual. Están las consecuencias a nivel física, emocionales, sexuales, sociales, familiares. Y acá yo comparto algunas, la gran mayoría, son muchísimas, las consecuencias que deja la violencia sexual, los condicionamientos que deja esta violencia en nuestra vida, porque nosotros tomamos muchas decisiones desde esta experiencia, por eso es que es tan importante poder resolverla, poder confrontarla, decir, sí, yo viví esta violencia y ya quiero resolverla porque quiero cerrar este ciclo. Cuando nosotras hacemos una confrontación, estamos cerrando ese ciclo que nos ha podrido por tanto tiempo en nuestra vida. Entonces, acá les voy a compartir las consecuencias físicas, y algunas son pérdida de control de esfínteres, que esto se da por miedo, la enuresis en etapa adulta, dolores crónicos generales, la hipocondría, el trastorno psicosomático, alteraciones del sueño como el insomnio, pesadillas, terror nocturno, desórdenes alimenticios, infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado, dolor o lesiones en el área genital, somatizaciones físicas, dolores de cabeza, las migrañas. También hay toda una interpretación de los dolores de cabeza que de alguna manera te hacen como evadirte de la situación violenta que estás viviendo, no conectar. Toda esta sintomatología física lo que hace de alguna manera es que nosotras nos evadamos de nosotras mismas y no tomemos contacto con nuestra identidad, con nuestra esencia, con nuestra personalidad. Los desórdenes alimenticios, el sobrepeso, la anorexia, la bulimia. También había una que se llamaba ¿cómo le dicen en México? La disformia, algo de como que no se ven, ¿cómo era? Disformia, algo así era la palabra, que tiene que ver también con estos desórdenes del alimento y de cómo nosotras vemos nuestra imagen. El bruxismo, fracturas óseas también, verrugas en los genitales, dolor de espalda, contractura muscular, cánceres de todo tipo, pero en las mujeres, cuando hemos vivido violencia, se somatizan mucho en la parte del útero, las mamas, la tiroides, cálculos biliares, hígado graso, porque toda esta violencia sexual nos trae a nosotras un desorden en nuestra vida gigante que lo afecta a todo. Afecta el cómo nosotras comemos. La miopía, las cataratas, el astigmatismo, el rechazo al propio cuerpo, a la propia cuerpa. Las consecuencias emocionales vendrían a ser la rabia, la vergüenza, la culpa, falta de alegría, la tristeza, miedo, asco, angustia, agresividad, ansiedad, desesperanza, baja autoestima, constante estrés y nerviosismo, dificultad para expresar sentimientos, impotencia, insomnio y suciedad.
responsabilizarme por no frenar los abusos. Muchas sobrevivientes también se sienten responsables de no verse podido proteger a sí mismas, y cuesta entender también que nuestra corporalidad es asimétrica a la de un agresor. Entonces los hombres tienen una fuerza física mayor, hay una relación asimétrica, hay también una relación de manipulación, de poder, que se va dando ahí en esta dinámica abusiva. Sentirnos locas, nos sentimos locas mucho tiempo, sentirse vulnerable, temor a violentar sexualmente a otras personas, también está mucho ese pulso en nosotras del temor a violentar a nuestros hijos, a nuestras hijas, seres queridos, y finalmente violentarnos. Todas esas cosas se van solucionando y abordando en terapia, que son cosas que también cuestan mucho hablarlas porque traen mucha vergüenza también. O sea, no es fácil decir estoy sintiendo un pulso o tengo una idea de, no sé, violentar a mi hijo. Cosas así, yo las he escuchado desde la vergüenza, cuesta mucho poderlo verbalizar, pero es la forma de poder evitar que nosotras nos convirtamos de alguna manera en futuras violadoras. Cuando nosotras reconocemos estos pulsos que tenemos, que nos deja la violencia sexual, podemos abordarlo y podemos evitar convertirnos en eso que no queremos. Evitar el tema. Hay 3 personas en la sala de espera. Sí, Ale, están Son, esperando que la ingreses. ya, Beni, Diego, Neymar. Y ahí las verificas, por fin. Ya. Vivir con el miedo de que abusen a mis hijas también eso es un miedo que nosotras, no es que nos inventemos ese miedo, sino que es algo que nos sucede a las mujeres estamos viviendo violencia desde que nos gestan, dificultad para establecer límites, sobre todo con el autocuidado, nos cuesta mucho autocuidarnos, la falta de expresión asertiva, temor a los hombres, confusión emocional, rencor, soledad, sensación de estar vacía, sin rumbo en la vida, sentirse agresiva. Alguien tiene el audio encendido. Ahí está. El nerviosismo, es como un nerviosismo crónico también, desinterés por el presente, por la vida, llorar sin razón, la frustración nos acompaña durante toda nuestra vida, autoconvencernos que no ocurrió, no confiar en mí misma. Nosotras mismas también hacemos en algún momento de nuestra sobrevivencia, pasamos por esto de querernos autoconvencer de que no ocurrió, pero está toda nuestra corporalidad gritándonos que sí ocurrió, porque todos estos síntomas de alguna manera están gritando, le están poniendo voz a lo que nosotras no logramos verbalizar. Entonces todo eso también nos trae mucha confusión. No confiar en una misma, volver a ser violada o abusada también es un miedo. Por ejemplo, también andar sola en la calle de noche. Quedamos con todos esos miedos a raíz de esta violencia. Pensar que solo servimos para el sexo, la relación de dependencia con otros agresores, estrés postraumático, nefasta relación con los hombres, relaciones tóxicas, distimia, sentirse mala o incorrecta, no creer en una, el olvido del abuso. También a nosotras culturalmente nos enseñan cómo olvidarnos de eso, como que está toda la cultura diciéndolo, ay ya, pero si ya pasó, da vuelta a la hoja, así como que no es importante. Y sí es importante, porque esta violencia condiciona toda nuestra vida. Nosotras tomamos todas nuestras decisiones desde ahí. Y nos damos cuenta de eso cuando comenzamos a sanar. Cuando nosotras empezamos a sanar, encontramos estabilidad y armonía en nuestra vida y podemos como decir, en este espacio estoy segura y puedo ya empezar a descansar porque la sobrevivencia y la resistencia también cansa y agota, podemos ahí recién empezar a establecer una nueva relación con nosotros y nos damos cuenta de todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida que han venido desde esa violencia. Todo viene condicionado desde ahí. Y pareciera que no fuera así, pero sí, es desde ahí. Miedo a caminar sola, sentir que me miren con lástima, hacer de cuenta que no pasó nada, la desconexión que tenemos con nosotras mismas, la desconexión corporal, la desconexión espiritual, biológica. De alguna manera nos volvemos ignorantes de nosotras mismas no sabemos quiénes somos.
sentir que no valemos nada, la falta de constancia en las cosas que queremos hacer, como que nos falta la voluntad, la fuerza de voluntad es algo que como que no estuviese ahí presente. El autosabotaje, el autodescuido, exponernos también a nuevas situaciones de violencia por no reconocer que estamos dentro de una situación violenta, que son personas violentas, nos cuesta mucho identificar eso. El desborde emocional, la introversión, no controlar las emociones, los bloqueos mentales, ataques de pánico, sentir el rechazo de la familia, la incomprensión, confusión, desorden mental, buscar amor en el sexo, soledad, sensación de estar sofocada, sentimiento de ser traicionada, sentirse fea, no cuidar mi propio cuerpo, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a ser traicionada, miedo a ser humillada, miedo a la exposición y la sensación de injusticia. Son muchísimas las consecuencias que nos quedan en el ámbito emocional, muchísimas. Las consecuencias sexuales serían el conocimiento sexual precoz o inapropiada para la edad, que nos hipersexualizamos y empezamos a una edad muy temprana también a vincularnos con otras personas sexualmente sin tener el conocimiento, y ahí aparecen nuevas violaciones, embarazos no deseados, van sucediendo varias cosas más. La masturbación compulsiva, el exhibicionismo, también la adquisición de pornografía para poder como autoerotizarse, fobias sexuales, falta de satisfacción sexual, la falta de motivación sexual, confusión de la identidad sexual, la prostitución es una consecuencia de las violencias también. No conozco a ninguna prostituta que no se haya convertido en prostituta porque no haya sido violada. Como que a la base hay una violación. Las prostitutas no nos volvemos prostitutas porque se nos ocurrió, sino porque nos han violado, porque nos han enseñado con los malos tratos, con la violencia, que nosotras solamente valemos por el sexo. Y nos ganamos la vida así. Y digo nos ganamos porque siento que yo también podría haber caminado por ahí. Todas podríamos haber pasado por esa etapa. Adicciones sexuales, no conectar con la sexualidad, no sentir placer en el acto sexual, ausencia de libido, la disociación sexual, como de estar en la misma situación de sexo, pero estar el cuerpo y la mente en otro lugar, no tener un contacto, fingir los orgasmos, decir sí cuando queremos decir que no también, odiar nuestros genitales, sentir partes íntimas sucias o con mal olor, porque también el abuso sexual deja olores del agresor. Entonces eso también a nosotras nos hace tener un rechazo. Consecuencias sociales, problemas para relacionarnos, déficit en las habilidades sociales, nos cuesta mucho tener como habilidades blandas para podernos relacionar, el aislamiento, retraimiento social, dificultad de vinculación afectiva con los hijos, mayor probabilidad de sufrir revictimización y seguir en relaciones violentas, el que nosotras vivamos violaciones a tan temprana edad nos hace de alguna manera exponernos nuevamente a otras relaciones violentas, porque aprendemos a relacionarnos, aprendemos que las relaciones se establecen así. Conductas antisociales, relaciones familiares fracturadas. Una vez que se hace una denuncia, la familia nunca más se vuelve a relacionar de la misma forma que antes, a no ser que esa violación quede en el secreto familiar, pero ese secreto familiar queda en la espalda de la sobreviviente, o sea, ella tiene que pagar todos los platos rotos. Parejas abusivas o violentas, y las consecuencias familiares, callar, el silencio impuesto por la familia, por la cultura de la violación, hacer de cuenta que no pasó, la familia es experta para hacer de cuenta que no pasó nada cuando pasó de todo, responsabilizar a los sobrevivientes, la impunidad que tiene el agresor también. Hay una hermana que tiene el audio abierto. ¿Qué más? Asumir la impunidad del agresor cuando el agresor está dentro de la familia y queda con esta impunidad, la que asume la responsabilidad de eso es la sobreviviente, jamás la familia. Nos toca asumir lo que no asumieron los adultos responsables de nuestra protección, haciéndonos sentir responsables, culpables del quiebre familiar además. O sea, además de vivir la violencia, nosotros somos responsables de haber seducido a ese agresor para la familia, para las personas que no conocen de este tema, somos responsables de haber vivido esa violencia, y además somos responsables por haber destruido la familia. O sea,
o sea, todo mal con nosotras. Lidiar con el agresor en la familia, que eso es algo que vivimos muchas sobrevivientes por mucho tiempo prolongado también. La manipulación de la familia para callar el delito. La familia nos manipula para que nosotras guardemos silencio de una forma horrible, porque finalmente a nosotras nos toca hacernos responsables de la violación, del quiebre familiar, de la impunidad del agresor y de toda esta cultura de la impunidad, que está muy aprendida y muy arraigada acá, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos en el Ampayala. Vivimos en una cultura de la violación que nos obliga de distintas maneras a guardar el secreto familiar, educándonos a guardar el secreto de generación en generación. Somos muchos más que el condicionamiento impuesto de la violencia sexual en nuestra vida. Somos mucho más que esto. Y coloco esta frase aquí porque muchas sobrevivientes parecieran sentir, o más bien sienten, yo también lo sentí, que solamente éramos esa experiencia, que nuestra identidad era la violencia sexual que hayamos vivido y no había nada más. Pero somos mucho más que esto. Aprendemos a mirar esto como una experiencia en nuestra vida que no escogemos, por supuesto, y comenzamos ahí a reencontrarnos con nosotras mismas para poder ir creando nuestra identidad o encontrando nuestra identidad y nuestra personalidad. El secreto de la violación e incesto familiar muchas veces nos sale a la luz. Hay muchas mujeres que se llevan este secreto a la tumba. Yo he atendido mujeres de 70 años, de 80 años, que recién están develando por primera vez este secreto, porque no se lo quieren llevar a la tumba, porque sienten la necesidad de poder contárselo a alguien, de liberarse de eso, porque finalmente este secreto es como, no sé cómo describir esta sensación, pero nos toca hacernos cargo de algo que nosotras no escogimos vivir. Y vivimos muchos años sintiéndonos responsables por eso. Y muchas deciden por esa sensación de culpa callar, para que no las vuelvan a responsabilizar, para que no las vuelvan a violentar, porque finalmente el callar también es una forma de resistencia, es otra forma de sobrevivencia, que nos pasa mayormente en la cuenta también, porque finalmente vivimos hasta los 80 años condicionados por esta violencia, como vivieron nuestras abuelas, como vivieron nuestras ancestras. Nuestras ancestras no denunciaban esto, lo tenían muy normalizado también, por eso mismo que nos han enseñado también a callar, porque hay mucho miedo. El pacto patriarcal, hay una articulación gigante de represión en contra de nuestras cuerpos que nos hace silenciarnos. Hoy por suerte eso ya ha ido cambiando con el feminismo, con las organizaciones de mujeres, que ya cada vez más nos sentimos con menos miedo de poder denunciar estas violencias que vivimos. A veces queda por siempre en el silencio y en el secreto familiar. La familia puede reconocer a los sobrevivientes como una víctima, llegando a empatizar en lo inmediato, pero cuando digieren la información y visualizan el quiebre, se niegan a creer que haya sucedido, o lo aceptan, pero aún así escogen reprimir y responsabilizar a los sobrevivientes para mantener la armonía de la familia sobre nuestras cuerpos, porque la armonía de la familia se mantiene sobre nuestras cuerpos, nosotras asumiendo toda esa responsabilidad, hasta la del agresor. Reconocer esta realidad implica un quiebre rotundo y complejo, quiebre del que la familia no está preparada para asumir ni capacitada para abordar, menos para problematizarlo. O sea, la familia no problematiza esta violencia, la minimiza y la olvida, nos obliga a olvidarla, porque quiebra la familia. La violencia está tan naturalizada que normaliza lo sucedido, visibilizando así la violencia, el daño. ¿Alguien tiene abierto el audífono? ¿Quién será? Fuiste tú, Hércules. Hay una hermana que tiene el audífono abierto, que no sé quién es. Sí, Natalie dice. Natalie, no la encuentro aquí para... parece que la apagó. Sí, perdón, No. fue mi perro, se acercó a la... Ya, gracias. La violencia está tan naturalizada que normaliza lo sucedido, invisibilizando la violencia, el daño del que deberá hacerse responsable la sobreviviente. A nosotros nos toca hacernos responsables de todo eso cuando no hay denuncia, cuando no hay quiebre familiar. Y lo que tiene que suceder es que cuando nosotros develamos una violencia, tiene que haber un quiebre familiar, porque es la única forma de poder quebrar y romper con ese patrón abusivo que lo más probable se venga repitiendo de hace muchas generaciones atrás o en paralelo con mi generación actual. Primos, papás con primas, y
no conozco ninguna familia que no tenga alguna historia de violencia sexual, como tampoco conozco ninguna mujer que no haya tenido una experiencia de abuso sexual. Y acá también es importante hacer una diferencia, que una cosa es la violación, que la violación es cuando hay una penetración, y otra cosa es el abuso sexual, que son los toques, cuando a ti te tocan sin tu consentimiento. Eso ya es abuso sexual. Y lo otro ya es el acoso callejero, y el ciberacoso, y otras violencias más, otras formas de violencia que han encontrado estos hombres para violentarnos. Somos cohesionadas y responsabilizadas por el abuso sexual. La familia no considera que negar y hacer de cuenta que no ocurrió, cuando sí ocurrió, suma otra violencia y consecuencia traumática a la vida de los sobrevivientes. A raíz de esto, la sobreviviente puede llegar a negar los hechos para sí misma, contradiciéndose en el relato. Y esto también produce mucha confusión en nuestra vida, que nosotras mismas neguemos lo que nos pasó cuando sí pasó, y está toda la cuerpa gritando que sí nos ocurrió. He observado que la familia busca desesperadamente mantener la armonía del hogar, restando importancia, minimizando y justificando en ocasiones al agresor, en un intento de borrar lo sucedido. No asume su responsabilidad como adulto protector, convirtiéndose en cómplice y encubridor del delito del agresor. Para mí, cuando una persona sabe de un delito de violencia sexual y no denuncia, es cómplice. Creo que es importante también empezarlo a ver así, porque de qué otra forma podemos nosotros terminar con la cultura de la impunidad. Siento que la única forma es comenzar a denunciar. En los casos de violación, cuando las personas también son menores de edad, perdón. En los casos de violación por agresores desconocidos o no pertenecientes directo al clan familiar, observo una mayor apoyo y contención, aunque la respuesta familiar siempre dependerá de la relación y comunicación que han establecido sus integrantes. O sea, hay sobrevivientes que han sido abusadas por el papá, y la mamá les ha prestado todo el apoyo, pero esos casos son los menos. Y hay sobrevivientes que han sido abusadas por un extraño y no les prestan ningún apoyo, la familia. O sea, la misma familia dice, pero ¿qué hiciste tú? Tú te expusiste, todas esas cosas que nos dicen a nosotras para responsabilizarnos, para hacernos sentir que la culpa finalmente es nuestra, cuando la culpa siempre finalmente es del agresor, de quien agrede. Hay que comenzar también a devolver las responsabilidades a quienes corresponden. Etapas del agresor sexual. El agresor sexual puede usar la fuerza, amenazas, manipulaciones inclusive, drogas para perpetuar el abuso. Hay agresores que también drogan. A mí me drogaron cuando me abusaban. Y a muchos también le ha pasado lo mismo. El agresor seduce y Keila, manipula. Sí, perdón. disculpe que te interrumpa. Keila tuvo que salir porque tenía un problema en audio y Sí, debe estar ahí esperando. Si sí, la ya puedes ingresar. ingresó. Ya, Lo muchas acabo de gracias. aceptar. Ya. El agresor seduce y manipula emocionalmente a la sobreviviente en su infancia o adolescencia, preparando el lugar y el mejor momento del ataque. En esta primera etapa, el agresor incita a la participación de la sobreviviente por medio de regalos, juegos, cuentos y juegos erotizados, porque tampoco son cualquier juego. Los juegos tienen que ver con una erotización y con satisfacer el deseo sexual del agresor. Nunca tiene que ver un juego con satisfacer las necesidades de la niña, siempre va a tener que ver con ello, porque también estos agresores son bien infantiles, son muy, muy infantiles. Son hombres que no maduran, que también han vivido violencia, pero no por eso se justifica lo que ellos hacen. La mayoría de los agresores han sido violados también. La interacción sexual abusiva se da de forma gradual y progresiva, y el comportamiento del agresor es exhibicionista, voyerista, y sus caricias tienen una intención erótica, siempre, que era lo que decía recién. El agresor instala el secreto y la complicidad generalmente por medio de amenazas, chantajes emocionales o ejerciendo violencia, instalándose así el silencio, el miedo, donde la única opción para sobrevivir es adaptarse a la situación hasta lograr escapar de alguna manera. O hasta cuando nosotras comprendemos o vemos lo que está pasando es una violencia. Porque está esta sensación de cuando somos pequeñas de que algo está pasando que no es adecuado, pero cuesta mucho poder nombrarlo, identificarlo como una violencia. Denunciar la violencia sexual es responsabilidad de todas y de todos.
Quien está en conocimiento de una violencia sexual y no denuncia es cómplice. Quien recibe una develación de violencia sexual y pregunte por qué no dijo antes a los sobrevivientes, está ejerciendo otra nueva violencia. Debemos aprender a respetar, a que ella nos diga lo que puede y quiere contar, considerando que la violencia sexual ocurre en nuestra intimidad sexual. Por eso es tan jodido hablar de la violencia sexual, porque ocurre en un territorio que es íntimo, que es privado, que es nuestro, y es asaltado. Entonces no es que nosotros no podamos hablar porque se nos antoje no querer hablar, sino que también la misma cultura nos ha mostrado que todos estos agresores quedan impunes, entonces también uno ahí puede razonar, ¿y para qué voy a denunciar si este tipo va a quedar libre? Y así vamos razonando tantas cosas que hacen de alguna manera que decidamos dejar impunes estos agresores. ¿Cómo denunciar? Tenemos el legítimo derecho de denunciar. Quien esté a cargo de recibir la denuncia debe escribir tal cual nosotras declaremos. ¿Y por qué aclaro este punto? Porque nos ha pasado que cuando presentamos denuncia en la fiscalía o en Carabinero o en la policía, estas personas que están como a cargo de recibir las denuncias empiezan a cuestionar nuestro relato, lo que nosotras queremos relatar o dejar en esta denuncia, y eso hace de repente que las sobrevivientes desistamos de hacer la denuncia porque nos sentimos nuevamente responsabilizadas y culpabilizadas. Entonces, acá es necesario que cuando nosotros acompañemos a otra, le demos esta información, de que no nos importe lo que nos diga el policía, no nos importe lo que nos diga la funcionaria, lo que ellos tienen que hacer es tomar la denuncia, lo que ellos opinen, a nosotros nos importa una ganga. Ellos tienen que tomar la denuncia como nosotros la estamos declarando. El trabajo de la fiscalía, de la policía, de los abogados, es investigar, no opinar. Ellos no pueden opinar de lo que nosotros estamos relatando. Pueden hacer preguntas con respecto al caso, pero nunca preguntas que nos hagan responsabilizarnos nuevamente. ¿Hay alguien que tiene el audífono prendido? Por favor, hermanas, cuidado con el audio para no distraernos tanto. Gracias. El trabajo de la psicología forense es tomar las pericias psicológicas del daño. Eso es lo que tiene que hacer, acá en Chile se llama servicio médico legal. Ellos tienen que hacer un informe, no tienen que opinar, no nos importa lo que ellos digan. Porque muchas de sus opiniones que hacen estos funcionarios perjudican la decisión nuestra de querer denunciar y seguir con una denuncia adelante. Entonces, por eso es muy importante acompañar a los sobrevivientes que quieran denunciar, porque además que es un tremendo acto de valentía. Porque conjugan muchas cosas cuando nosotros estamos denunciando, nos pasan millones de cosas, o sea, estamos ahí también tambaleando nuestra seguridad, nuestra estabilidad, nuestra responsabilidad, muchas cosas ahí se van conjugando. El trabajo del médico legal es hacer un informe físico del daño, cuando se ve el aspecto biológico, el aspecto más físico, porque está el aspecto psicológico y físico. Ellos tienen que hacer un informe, nada más que eso. Lo que digan, y lo vuelvo a repetir, soy majadera en esto, no nos importa. Su trabajo es escribir un informe de lo que estamos denunciando. Lo que piensen, opinen con respecto a nosotras, no nos importa. Y si nos sentimos agredidas con lo que ellos nos están diciendo, los denunciamos. Hay miles de formas de denunciar a estas personas cuando tienen malas prácticas en su quehacer profesional. Aquí estoy yo, una ilustración que me hizo una hermana muy bonita, Sobrevivientes Ancestrales se llamaba, del alma, se llama el taller que nosotras vamos a dar ahora en julio, y aquí hay algunas redes que ya no son las mismas, que las tengo que actualizar. Bueno, acá también nosotras hemos ido conversando con respecto a esta construcción que tiene la cultura, la familia y nuestro entorno de la víctima perfecta. La sociedad construye una víctima perfecta para que no denuncie, para que no devele, para que no fune, para que no escrachee, porque esto también pareciera que igual trae mucha vergüenza a la familia cuando sucede, porque está esta cuestión que nos han enseñado, pues, de sentirnos responsables de que algo nosotras hicimos mal que nos hace merecedoras de esa violación. Entonces, nuestras madres o mujeres de otras generaciones tienen esa creencia también de que cuando a una mujer la violan es porque algo malo hizo y no lo logra ver como una violencia machista, patriarcal y misógina. Nos enseñan a no incomodar. La sociedad, la cultura construye una víctima perfecta que esté callada, que no esté denunciando, porque no entienden o sí entienden, pero usan su misoginia para callarnos.
También hay muchas que usan sus frustraciones porque no entienden por qué si nosotras hemos decidido hablarlo. Hay muchas sobrevivientes que también critican a otras sobrevivientes que quieren denunciar. Y no entienden por qué si nosotras queremos denunciar. Entonces el llamado aquí es a respetar todas las decisiones. Nosotras sabemos lo que es mejor para una. Solamente nosotras sabemos lo que es mejor para nosotras. El terapeuta nos puede acompañar, nos puede orientar, las hermanas, las compañeras también, pero nosotras somos las expertas en nuestra vida y nosotras sabemos qué es lo que necesitamos. Entonces, por eso que también en la comunidad hacemos como un llamado y trabajamos tanto el contacto corporal, lograr sentirnos para poder finalmente comenzar a decidir desde lo que somos nosotras, desde nuestra personalidad, desde nuestra esencia. Somos las que callan, las que sufren, a las que se les desarma la vida tras las violencias. Y así nos pueden seguir agrediendo y pueden volver a violarnos, porque los agresores son sistemáticos y sus violencias no prescriben. Los agresores no prescriben, los violadores no prescriben, y en promedio agreden a entre 8 a 10 mujeres. Son muchas. Entonces, por eso es tan importante también realizar una denuncia. Estas son frases, esta construcción de la víctima perfecta son razonamientos de las compañeras de Bolivia, del feminismo comunitario antipatriarcal. Ellas han llegado a estos razonamientos que nos han compartido y a nosotros nos parecen muy, muy interesantes. Adriana Guzmán tiene ese don de poder explicar en simple cosas complejas. Y aquí vamos entendiendo otras cosas también cuando nos encontramos. Acá hay algunas preguntas que tenemos. Pero quisiera dejar la presentación hasta aquí para poder ir respondiendo a las preguntas, lo que vaya ido sucediendo por mientras en el chat. Veo que hay varias preguntas. Quien quiera consultar, preguntar, puede hacerlo. Paula, si las quieres ir leyendo tú o si alguna quiere levantar micrófono. Tenemos 1 hora para conversar, cuestionar este contenido que le estoy compartiendo. Lo que está aquí viene de la comunidad sobreviviente ancestrales, son nuestros testimonios, son lo que nosotros narramos, son nuestras verbalizaciones, es nuestra cotidianidad. No es un conocimiento académico, ni teórico, ni lo han investigado ni Freud, ni ninguno de esos psicoanalistas, es información de mujeres para mujeres, una información orgánica nuestra, que la hemos ido aquí ordenando y compartiendo con ustedes, hermanas. Así que quien quiera abrir... Vale. ¿Sí? Vale, aquí hay una pregunta de Romina, dice, o sea, no sé si es pregunta o comentario. Dice, abuso sexual también es cuando te hacen tocar a otro, masturbarlo, pedirle que bailes, etcétera. Sí, también es abuso sexual. Se considera violación cuando hay una penetración, ya sea del pene o sea de objetos. Ahí se considera penetración. Perdón, violación. Después hay una pregunta de Daniela Mallea que dice, ¿qué pasa cuando la sobreviviente fue abusada por otra mujer? ¿Se vive de la misma forma la sanación? Las consecuencias de la violencia sexual son las mismas, ya sea que tú hayas vivido un abuso sexual, una violencia sexual, toda esta sintomatología que les fui compartiendo, las compartimos en su mayoría. Da lo mismo si fue un hombre, si fue un abuelo, si fue una mujer, las consecuencias que compartimos son las mismas porque finalmente hay un asalto corporal, hay un asalto a nuestra privacidad. Pueden ir abriendo sus micrófonos si quieren, para que podamos ir compartiendo y conversando y preguntando. Claudia levantó la mano. ¿Hay más preguntas, Pau? ¿O solo esa? Que no las veo, no sé por qué no puedo bajar. Alejandra, hay una pregunta de Evelyn que dice si se finalizará la grabación en algún momento. Ahora Como sí, habíamos perdón, dicho que perdón.